Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Tiempos Nuevos. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Vamos a dar un tiempito para que se conecten. Acá con la evangelista Patricia. Bendiciones, muy nuestra buenas pastora tardes. Viviana, que nos acompaña. Hemos comenzado hoy día con este programa denominado Tiempos Nuevos. Esperemos que les agrade el programa y bueno, que salude la evangelista Patri. Bendiciones, muy buenas tardes, amados. Sí, Dios nos ha dado esta oportunidad de poder presentarnos y poder impartir su palabra en esta tarde a través de este programa que se ha dado a llamar Tiempos Nuevos. Amén. Esperamos su devolución, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, peticiones de oración. En realidad está abierto a todas las necesidades de aquel que esté escuchando. Amén. Y bueno, y le damos la bienvenida. Hoy día la pastora Vivi nos va a acompañar por ser el primer día del programa y bueno, quiero que salude a la audiencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí en los preparativos de este nuevo comienzo, de este programa que es muy fácil para aquellos que en alguna oportunidad tuvimos radio. Hablar desde la radio es muy fácil porque uno no tiene cámara, pero acá tenemos la cámara. Pero bueno, la verdad que es un placer, es un gozo poder disfrutar de un momento así y donde podemos tener una Biblia abierta y donde podemos hablar la palabra del Señor, que para lo cual hemos sido llamadas y enviadas a través de un diseño de Dios. Y bueno, queremos dejarle nosotros en este programa o en la idea de poder hacer programas para llevar a cabo una palabra del Señor que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Nosotros esta es la forma que hoy tenemos, ¿no? Como cualquiera de ustedes que ocupa una red social, la ocupa para hacer conforme a lo que necesite. Bueno, nosotros necesitamos que poder dar a entender la palabra de Dios, poder enseñar o de lo que poco hemos aprendido, poder dar. Esa es la palabra del Señor, que demos lo que hemos recibido de gracia, solamente por aquella gracia que el Señor nos ha dado en llamarnos como hijos. Sobre todo Él dice que nosotros somos hijos de Dios. Así que bueno, qué placer, qué alegría cuando me dijeron que iban a hacer un programa para exponer la palabra del Señor, y en esto crecemos, ¿verdad? Porque crecemos a medida que nosotros vamos soltando. Es como cuando un surtidor lo abrimos, si está cerrado queda el agua estancada ahí, pero si abrimos ese surtidor empieza a salir el agua. Y bueno, el agua es figura de la palabra y eso es lo que nosotros estamos haciendo en esta tarde, donde he sido invitada para poder dar comienzo a este programa, para poder bendecir este programa, que yo sé que es el comienzo de algo muy grande que el Señor va a dejar y ha destacado para este tiempo. Amén. Así que gracias por la invitación. Se estaban organizando ustedes solitas, pero parece que los iluminó algo esta mañana y me llamaron. Yo, si bien tenía el programa de Arribando Fortaleza, pero anoche le decía a Andrea, no Andrea, yo no puedo, realmente no voy a hacerlo en la mañana, pero bueno, parece que el Señor quería que estuviera acá con ustedes, pero bueno, qué lindo, porque voy a estar también para escuchar. Claro, Él prepara todo el tiempo. Exacto. Bueno, quiero comentar un poco de dónde está situada nuestra iglesia. Bueno, nuestra congregación está presidida por la pastora Viviana Portugal de Rodríguez. Estamos bajo la cobertura de los apóstoles Alberto Díaz y Liliana Bustis de Díaz, y juntos formamos la red apostólica Emmanuel, a cargo de los apóstoles Hugo e Isabel de Pacheco. Nuestra congregación se llama Ministerio Apostólico de Adoración Profética Generaciones Victoriosas y se encuentra acá en la calle Severo del Castillo, 5400, en el Salón Chico, al lado del Club de los Corralitos. Nuestros días de reunión son los días martes, 20-30 horas, tenemos reunión de discipulado. Los días jueves, culto general, reunión para la familia, 20-30 horas, 20-45. 20-45. Y los días domingos, a partir de las 9:30, hay culto general, reunión para la familia. Bueno, el objetivo de este programa es para poder llevar la palabra de Dios
y para llevar bendición a cada una de las personas presentes a través de este medio. Si usted se quiere comunicar, le voy a pasar el número de celular de la pastora Viviana, que es el número 261 54 34 786. 261 54 34 786 para peticiones, para preguntas, y bueno, y el objetivo es poder bendecir como un tiempo nuevo. Ha llegado el tiempo de la gracia a nuestras vidas, y como decía la pastora Vivi, queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar con la palabra. Amén. Una Angelita Vázquez. Amén. Vamos. ¿Quiere leer? ¿Comienzo de? Bien. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 14. Amén. Dice la palabra así, entre signos de pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Bueno, tiempo nuevo, las buenas nuevas. Las buenas nuevas decimos que es el Evangelio de Jesucristo, pero las buenas nuevas es Cristo llegando a nosotros. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio, es Cristo mismo llegando a nuestras vidas. Dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces nos surgió esa pregunta: ¿cómo la gente va a venir si nadie les ha predicado? Si nadie les ha hablado. Bueno, acá es un momento para poder hablar de la palabra de Dios, para poder predicar, como dice, no han oído. Dice Efesios 2:17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vino el Espíritu y anunció, dice la palabra, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. A los que están lejos les ha anunciado el Evangelio, les ha anunciado Cristo en sus vidas. Dice: y por un mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Esa es la buena nueva en esta tarde. Tenemos entrada al Padre a través del Hijo, que nos abrió el camino, dice Hebreos, que nos dio una franja y entrada, dice, por el cual podemos entrar al trono de la gracia. Mire qué magnífico esta oportunidad de poder hallar misericordia para el oportuno socorro, dice la palabra. Tenemos toda esta oportunidad de poder entrar a través del Hijo al Padre. Y dice: y si no hay quien les predique, dice Romanos 10:14, y dice Hechos 8:31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Acá está hablando cuando Felipe se arrimó al carro del que venía leyendo la Biblia. Dice que el Espíritu Santo lo toma a Felipe y lo lleva al carro del eunuco, que venía de Candace, leyendo la Biblia. Y dice que le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿qué le responde él? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñara? Entonces, en esta tarde, una de las motivaciones es poder enseñar para que el que escuche entienda. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y dice Tito 1:3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea que cuando uno está predicando, está manifestando su palabra. En esta tarde, muy humildemente, queremos manifestar la palabra de Dios. Amén. A cada uno de los que están escuchando en esta tarde. Amén. Amén. Sí, estaba buscando justamente en Mateos. Y el libro de Mateos 18:14. Donde también es verdad lo que comentábamos entre nosotras en el momento de
de buscar la palabra y de ver qué nos daba el Señor para poder impartir. Y la maestra Gladys me mencionaba de cómo predicar sobre el Evangelio, porque yo aprendo de mi maestra y para poder también fluir en el tiempo en el que se nos demanda, ¿ven? Porque estamos en un tiempo crítico, no vamos a mentir. No es tampoco una sorpresa ni algo que ignoremos, ninguno, ni los que nos congregamos ni los que no se congregan. Es un tiempo malo para todos y lo podemos ver todos. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? Salvar las vidas. ¿Cuál es la intención del Señor en esta tarde? Poder llegar a su vida en una forma armoniosa a través de la palabra, ¿sí? Impartida por sus siervos, porque Él es el que pone esto en el corazón de cada uno de nosotros, para poder alcanzarlos a ustedes y decirles que no tengan miedo de lo porvenir, que Dios es bueno y que los pensamientos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos, y que en esta tarde el Señor le dice: no temas, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Dice la palabra del Señor que Él está a la puerta y llama, amén. Dice que Él golpea, porque Él es muy educado. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré, cenaré yo con él y él conmigo. Es la intención en esta tarde de que usted pueda abrirle el corazón a Dios. Pero también no solo eso, sino abrir las Escrituras. Abrir las Escrituras ante usted para que usted tenga conocimiento y para que no le tenga miedo a Dios, porque mucha gente ante lo desconocido tiene temor. Es algo natural, propio del ser humano. Pero al abrirle la Escritura, usted va a empezar a familiarizarse con el Dios Todopoderoso, que es uno, que es Jehová, que es yo soy. Amén. Y va a ver qué lindo que es poder relacionarse con Dios, qué bueno y qué diferente que va a sentirse cuando deje atrás los miedos, porque ha depositado toda su confianza en Él. Vamos a leer la palabra en Mateo, 18, versículo 14. Y dice así, permítame. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y aquí la palabra se refiere a cada uno de nosotros, porque cuando la intención del Padre está hablando de Dios, del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, del Creador de su vida y de la mía. Amén. ¿Cuál es la intención de Dios? Que ninguno nos perdamos. Por eso es imprescindible que se declare el Evangelio, que le podamos presentar a Dios en esta tarde, que usted se disponga a abrir su corazón para que Él entre y habite en usted y usted pueda habitar con Él. Amén. Porque la intención de Dios es que ninguno se pierda, porque Dios es amor. Amén. Él es amor. Dice la palabra de Dios que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Amén. Y el Verbo es amor. Y el amor es Cristo. Es uno solo. Es uno solo. No hay otra salvación. No hay otra salvación. No viene de otro lado la salvación, sino de Dios. Amén. Yo quería continuar con esta palabra para darle un poco más de claridad, ¿sí?, a aquel que está escuchando. Y vamos a ir al libro de Lucas. Lucas 3:6, si no me equivoco. Sí, bien dicho. Dice así su palabra. Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo del 5 al 6. Vamos a leer anterior al 6 para poder interpretar bien la palabra. Amén. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué nos habla el Señor en esta tarde? Que muchas veces para nosotros, cuando Él habla de valles y de montes que se levantan, son los problemas, son las dificultades, son los miedos con los que cada uno se enfrenta cada día que amanece. Cuando abrimos nuestros ojos, siempre, todos tenemos dificultades. Las tiene usted y las tenemos nosotros. Pero cuando nosotros tenemos quien pelee por nosotros, estas dificultades que se llaman estos valles, ¿sí?, que están
vacío, que sería nuestro corazón, porque nuestra vida sin Dios está vacía, o yo me equivoco. Entonces podríamos interpretarlo de esta forma: este valle se rellenará poquito con la presencia de Dios, va a rellenarse todo aquello que está vacío en nosotros, amén. Dios lo llena todo, Él es la plenitud. Él es la plenitud, amén, pastora, amén. Y dice, y se bajará todo monte y collado, todo aquello que nosotros vemos inalcanzable, todos esos problemas que nos asedian y nos quitan la paz, quedan reducidos a nada ante la presencia del Todopoderoso, de Dios, amén, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Los tres conforman una sola persona, ¿sí? Y dice su palabra: los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Todo aquello que a nosotros nos perturba, todo lo que creemos imposible de alcanzar. Muchas veces tenemos diferentes clases de problemas, pero Dios apunta siempre, ¿no? Dios apunta. La intención de Dios, perdón por la palabra que utilicé, la intención de Dios es establecer y guardar la familia. Amén. Y muchas veces nosotros podemos llevar a nuestra vida cotidiana esta palabra. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. ¿Qué puede ser un camino torcido? A veces cuando tenemos que vivir dentro de nuestra familia situaciones límites con nuestros hijos, que son tan importantes para cada uno de nosotros. Y eso que nosotros creemos perdido, viene Dios y lo rescata. Viene Dios y lo endereza. Eso que a veces ellos no se dejan direccionar por un padre, viene Dios y suaviza ese lugar para que ellos puedan tener un oído más fino, más suave, más accesible a la dirección de un padre, porque así como si nosotros, dice la palabra, siendo malos, si un hijo nos pide pan, no le daremos una piedra, cuanto más Dios. Entonces podemos ver que nosotros somos capaces de amar, mucho más nos ama Dios, y Él es el que va a enderezar todo para que nosotros podamos recuperar todo aquello que en algún momento alguno de nosotros creyó perdido. Amén. Bueno, la verdad que es así. El Señor siempre ha tenido cuidado de lo que Él mismo creó y nos formó a nosotros. Y bueno, yo conforme a lo que el apóstol Pablo nos dice en Carta de los Romanos, ahí en la capítulo 10-14, que leíste, Gladys, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Una primera pregunta. Segunda, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Segunda pregunta. Y tercera, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Los que ya hemos conocido algo del Señor, porque es algo infinito poder, si bien tenemos que adquirir conocimiento de la palabra de Dios, pero es algo que nunca acaba. Es un río que permanentemente está corriendo agua, pero en ese conocimiento, o lo poco que llevamos de los años que somos cristianas o evangélicas, y pegadas o ligadas al mismo Espíritu Santo, que es el que nos enseñó cómo amarlo al Señor, cómo amar al Padre, cómo amar al Hijo, cómo amar al Espíritu Santo. Y eso es a través de la misma convivencia que podemos tener. Y acá la pregunta es: ¿y cómo irán sin saber quién les predique? Hubo alguien que en una oportunidad nos predicó. Hubo alguien que realmente nos presentó aquel que todo lo llena, aquel que es la plenitud en todas las cosas, dice la palabra. Él lo llena todo, y ese es ahora el Espíritu Santo, que nos da testimonio del Hijo y del Padre. El Hijo fue el que se presentó en aquella cruz del Calvario para pagar por nuestros errores y nuestros pecados. Ese es el Cristo que nosotros estamos predicando. Ahí en 2 de Timoteo, creo que no es la misma que recién leíste, Gladys, es 4:17, la segunda epístola del apóstol Pablo a su hijo de fe, Timoteo, dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Cuando no estamos en Cristo, ¿quién es el que viene a buscarnos? Aquel león que se viste hasta podemos llegar a decir, de ovejita, pero es el enemigo de nuestras almas. Es 2 de Timoteo 4:17. Es el enemigo de nuestras almas. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice: ¿y cómo
oirán sin haber quien les predique. ¿Y qué les vamos a predicar? De la palabra, de la salvación, de lo que vino a hacer Cristo en la cruz del Calvario, a salvarnos a nosotros. Y eso es lo que yo quiero hablarles en esta tarde, o bueno, obviamente junto con ellas. La palabra salvación en el griego viene, ¿por qué vamos a decir en el griego? No es que nosotros seamos griegos, sino simplemente porque la palabra, la Biblia, se escribió en hebreo, en latín y en griego. Entonces, la palabra salvación en griego significa sotería, y la palabra sotería tiene como significado liberación, perseveración, sanidad, perseverancia, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate y bienestar general. Miren todo lo que encierra una sola palabra en una sola acción, de decir el Hijo, me entrego en la cruz, Padre Dios, para que puedas cumplir el plan de salvación aquí en la tierra. Y eso es lo que predicamos, el plan de salvación que el Señor vino a hacer a nosotros los gentiles, a los que fuimos adoptados por el Señor Jesucristo, para que podamos tener todas estas cosas: liberación, perseveración, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate, bienestar general. O sea que en todas las áreas de nuestras vidas el Señor lo llena todo en nosotros. No por eso no vamos a tener problemas, no es que vamos a andar permanente en un camino de rosas, de pétalo de rosa, porque para llegar a la rosa hay que pasar por las espinas, y las espinas pinchan, molesta. Usted si quiere agarrar un ramito de rosa, tiene que saber que se tiene que proteger con algo para que no pinche y no duela. Así son las circunstancias que nosotros pasamos en la vida, pero sabemos que tenemos un plan de parte de Dios que es divino y que es eterno. Es eterno, es para siempre. Él nos quiere dar liberación, perseverancia, sanidad, prosperidad, felicidad, rescate y bienestar general. Ese rescate es la redención. Es la redención que el Señor hizo en nosotros y por nosotros. Amén. Y en el diccionario común bíblico, un diccionario bíblico, dice que la salvación es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es una persona. Es Cristo. Cristo en nosotros. Es el don de la libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible al asumir el castigo de nuestros pecados en la cruz. Y nos da un ejemplo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Voy a ver si lo puedo encontrar acá. Total, el maratón que corremos recién empieza. Primera de Juan, versículo 9. Si alguna lo quiere leer. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay pecado grave, aunque todos los pecados son graves, pero dice que Él nos puede limpiar de toda maldad. No especifica una, simplemente que de todas. Por ahí pensamos, ¿no?, que sobre todo aquellos que nunca han aceptado al Señor Jesucristo, que no. Puede llegar a pensar, no, ¿cómo me va a aceptar a mí el Señor? ¿Cómo voy a ir a tu iglesia? ¿No les ha pasado, usted evangelista? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? No, el Señor a mí no me va a aceptar, me van a mirar mal, pero es que todos llegamos en esas condiciones a la iglesia. Por eso es que esta es una oportunidad y un tiempo nuevo para usted que por primera vez nos escucha, para usted que quiere buscar un cambio en su vida, para usted que usted sabe que necesita a Dios, pero no hay de parte de Dios un rechazo hacia su vida, sino al contrario, Él dio a su Hijo para perdonarlo a usted y para recibirlo, para redimirlo y para que sea lleno de toda esa libertad gloriosa, de todo ese bienestar general que nuestras vidas necesitan. Amén. ¿Quiere que leamos algunos mensajitos? Tenemos acá a la maestra Estefi que nos está ayudando en la tecnología. Sí, nos la saludamos. Y nos la saludamos a ella. Cierto, bueno. ¿Quién está nuestra colaboradora? Ahí está. Está el apóstol Beto Arias, dice: abrazo grande mis amadas, qué lindo verlas y recibir la palabra, los amamos.
Gracias, Bendiga, La Soy un diaconisa. abrazo grande a la profeta Noelia. La diaconisa Miriam Portugal dice: muy buenas tardes, bendiciones sobrenaturales, maestra, evangelista y madre amada. Gracias, Miriam, bendiciones. Buenas tardes, amadas, dice Marta Gabriela Agusti. La maestra, bendiciones. bendiga. Y no tenemos más. Yo estoy compartiendo las citas que ustedes leen. Juli, la pastora Juli también me figura a mí acá. Te bendecimos, pastora, gracias. No, Gracias, no me Marta. figura el comentario. No, dice buenas tardes, amadas de Dios. Bien, y Estefi está, la Jorge, bien. Sí, por ahí como que van quedando los comentarios. Bueno, gracias por todos sus saludos y por estar y a ver, atreverse a vivir un tiempo nuevo. Amén. Amén. Yo había buscado con respecto a que, bueno, nosotros a veces decimos, Dios nos ha enviado a llevar las buenas nuevas, a predicar de su palabra. Y a veces mucha gente se puede llegar a preguntar qué es predicar, y buscaba el significado de predicar, porque es importante saber lo que hablamos, tener conocimiento de aquello que hablamos. O sea, yo le presento a Dios al que yo sirvo y yo puedo dar fe de que todo esto funciona, que Dios es verdad, que no es una utopía, que no es algo que hayamos inventado, que es la verdad en la que vivimos nosotros cada día. Pero también, si le ponemos la palabra, es importante saber que usted sepa qué le estamos hablando. Dice que predicar significa es propagar o extender una doctrina, haciéndola pública. Dice que los apóstoles se dedicaban a predicar el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas del Señor. ¿Y qué es una buena nueva? Que usted sepa lo que decía nuestra pastora, que Dios lo ama, así tal cual es. De todo lo demás que pase después que usted acepte al Señor, de eso se encarga el Espíritu Santo y nuestro Dios. Amén. Pero Él nos ama así, tal cual nos encuentra. Por eso dice que como hemos llegado, que así nos quedemos, dice la palabra, porque Él es el que se encarga de cambiar y de hacer todo nuevo en nuestra vida. Amén. Yo quería leer Isaías 55:8, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso es lo que dice Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. En esta tarde usted reciba esta palabra de parte de la misma boca de Dios, porque dice que Él la va a hacer prosperar, porque Él la envía. Así como la lluvia viene y riega la tierra y produce la semilla y da semilla al que siembra y da pan al que come, así es su palabra. Es como el rocío que viene y nos riega. Todas las mañanas nos riega, todas las mañanas. Es la palabra de Dios. Si usted la recibe en esta tarde, va a producir un fruto en su vida. Un fruto en su vida. Frutos de labios que van a poder confesar el nombre del Señor Jesús. Porque dice que es importante que invoquen el nombre del Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que hablábamos con... Se me perdió... Bueno, Romanos 10:14. Que lo que hablábamos el otro día que estábamos leyendo esto, ¿no? De la palabra de Romanos 10:14. Porque en el versículo 11 dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, en Jesucristo, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, entramos en esta disyuntiva, ¿no? ¿Y cómo van a invocar el nombre del Señor si no hay quien les predique? ¿Sí? Entonces acá está la solución. En Romanos 10:14, para que todos puedan invocar el nombre del Señor, predicar las buenas nuevas.
Dice, ¿cómo creerán en aquel de a quien no han oído? Entonces en esta tarde estamos predicando, proclamando, anunciando las buenas nuevas de salvación para que usted pueda oír, que no es lo mismo que escuchar, porque yo puedo escuchar muchas cosas, pero cuando yo oigo la palabra de Dios, eso entra en mi vida y hace una metanoia en mi mente, hace un cambio de pensamiento. Entonces yo puedo cambiar mi actitud. Dice Romanos 12, dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En esta tarde, este tiempo nuevo es para eso, para que usted pueda cambiar esa manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. Porque si usted siempre ha hecho las cosas del mismo modo y no le han funcionado, es el momento de un cambio, hacerlas como Dios quiere, para que le funcione. Porque como decía la evangelista Patricia, a nosotros no funciona. Todo lo que viene de Dios funciona, porque es el Hijo. Dice que Él, en Hebreos dice que Él ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En este tiempo ha hablado por el Hijo, pero usted sabe que en el original no dice hablado por el Hijo, dice hablado Hijo, porque lo que Dios habla es Hijo, no habla del Hijo. Dios habla y habla Hijo, entonces todo lo que Dios ve es al Hijo. Entonces por eso necesitamos predicar al Hijo de Dios, a Jesucristo mismo, como nos enseñaba la pastora Vivi, que vino y murió en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados, de todos, de los más grandes, de los más chicos, del que crea que no tiene pecados. Él viene y nos redime de todos nuestros pecados. ¿Y qué nos da? Nos da paz, nos da perdón. Entonces viene a morar el Espíritu Santo a través de la persona. Del Espíritu Santo viene Cristo a nuestras vidas. Y ahí el Hijo se revela a nosotros y nos da la salvación, que es todo lo que leyó la madre, la pastora Vivi. ¿Qué leyó pastora Vivi? Salvación, sanidad, prosperidad, liberación, perseverancia, prosperidad, felicidad, rescate y bienestar general. Rescate y bienestar general. O sea que Él viene y le da salud. La salud es lo general en su vida, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Eso es lo que viene a hacer el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Nos viene a cambiar, nos viene a dar la vida Zoe, la vida que viene del Espíritu de Dios a nosotros. Por eso es un tiempo nuevo, porque es un tiempo de proclamar las buenas nuevas de salvación. Y yo le decía esta mañana a la pastora Vivi, y todos vamos a Isaías 61, porque esta es una pastora. Es una palabra que le dio nuestra pastora Vivi cuando empezó el año. Isaías 61. ¿Quiere leerlo, Angelita? No, está bien, ahora no. Sí, también yo tengo para. ¿Vos lo tenés ahí, hermano? Lo tengo. 2 segunditos. Ahora está. 61. Bien, gracias. Bien. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de casas. A eso ha venido el Señor Jesús. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si usted está abatido, está en el ítem que el Señor ha venido, se podría decir. Usted es un abatido, bueno, el Señor vino para usted. Usted está quebrantado de corazón, el Señor vino para usted. A publicar libertad a los cautivos. ¿Está cautivo? El Señor ha venido para usted. Y a los presos, apertura de la cárcel. Si usted se siente que está encarcelado, el Señor ha venido para usted. A darle liberación, darle sanidad, a vendar las heridas de los corazones quebrantados, dice su palabra. Hay muchos corazones quebrantados y Él viene a sanarnos a nosotros, porque es como nosotros, cambiando nuestra manera de pensar, es como vamos a poder cambiar la manera de vivir, la manera de relacionarnos con el otro también, porque muchas veces culpamos al otro, pero no es el otro, somos nosotros, que estamos viendo en el otro el reflejo mío. Por eso
vemos que todo está mal. Y es porque yo estoy viendo en el otro mi propio reflejo. ¿Entienden? Amén. Por eso es necesario la mente de Cristo. Dice que el Señor viene y nos da su mente, la mente de Cristo, para que ya podamos tener sus pensamientos, sus ideas, su propósito, su mensaje. Por eso es necesario predicar las buenas nuevas de salvación, que no son palabras, es Cristo. Dice que en el principio era el verbo, usted lo citó, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio, el verbo era la palabra. Dios dice que hizo todo a través de la palabra. Entonces dice que la palabra es la que crea todo, y la palabra no es un verbo, la palabra es una persona, es Cristo. Amén. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Quién era este misterio? Cristo. Cristo era el misterio que había escondido en los tiempos entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese Cristo en nosotros va a hacer que usted tenga una gloria presente, aleluya, porque Cristo es una verdad presente, es eternidad. Y si hablamos de eternidad, no lo hablamos en decir eternidad es mucho tiempo o eternidad es tiempo pasado. Eternidad es presente. Para Dios, cuando Él ve la eternidad, es el presente. El presente que usted está viviendo es eternidad, porque Dios es eterno y habita en nosotros. Entonces nosotros vivimos tiempos de eternidad. Por eso Cristo es eterno. ¿Sí? Amén. Amén. La maestra decía que el Señor, la intención del Espíritu de Dios en esta tarde es revelarles un misterio, es darse a conocer. Y dice la palabra en Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Pero mire lo que escribe el Señor en este capítulo. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor. A que nos cinta, a que no tengamos temor de lo por venir, de los tiempos nuevos, que nos demos la oportunidad de creer en Jesús y en Él creemos en el Padre, porque los tres conforman uno solo, como yo decía anteriormente, amén. Y le voy a leer el versículo y el capítulo, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dice que en la casa del Señor, dice, hay muchas moradas. Eso es la intención de la palabra, la intención del Espíritu de Dios, porque la palabra es Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención del Señor? De darle a conocer a usted que Él tiene todo preparado para usted. Cuando Él habla de morada, habla de confort, habla de refugio, habla de resguardo, habla de paz, habla de amor, de todo lo que se ha hablado en esta mesa para poder enriquecer su conocimiento y acercarlo más al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Acercarnos más a Dios. A Dios. Más al Hijo, más al Padre, más al Espíritu Santo, que es el Consolador que ha dejado para mí y para usted y para mí el Señor. Amén. Él ha venido a convencernos a nosotros de que existe. ¿Por qué decía yo esto? Porque mire lo que dice la palabra. Justamente que usted hablaba de Felipe, pero no sé si era el mismo Felipe que usted hablaba, porque dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque nosotros muchas veces queremos saber mucho más de lo que nos corresponde, pero es importante saber esto simplemente, que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida para ustedes y para nosotros, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Pero siga leyendo el otro versículo. Amén. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo Jesús, y Jesús le respondió, esa era la intención. Una pregunta: ¿tanto tiempo hace que estoy entre vosotros, que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muchos de nosotros, los que creemos, los que están a punto de convertirse, los que no, sabemos que una vez vino un hombre que se hizo carne y que dio la vida por usted y por mí, y que se llama Jesús, y que murió para que nosotros alcanzáramos vida, que se hizo inmundo para que nosotros fuéramos limpios, y que resucitó para que nosotros no muramos para siempre. Amén. Él es el que le habla en esta tarde, a través de sus hijos, de sus ministros. Él es el que lo llama.
Él es el que lo ha invitado en esta tarde a usted a sentarse a la mesa. Amén. Sea muy bendecido, amado, muy bendecido por la palabra. Amén. Bien. Esta palabra puede hacer mella en cada uno de nosotros. Quien ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo el Señor Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer de aquel al que no se nos ha predicado? Pero ¿cómo vamos a conocer a una persona en la que no tenemos intimidad, no tenemos relación? Nosotros podemos conocer a la pastora Bill, yo puedo conocer a la evangelista Patricia, pero desde un conocimiento de tener cercanía con ellas, de poder conversar, de saber cómo piensa la pastora, de saber cómo piensa la evangelista Patri, de saber cómo yo pienso, de ver cómo ella se mueve. Nosotros nos conocemos, hay una relación de intimidad. Entonces, si usted no ha tenido nunca una relación con el Espíritu Santo, no va a poder conocer al Hijo, no va a poder conocer al Padre. En esta tarde es la oportunidad de poder conocer al Hijo. Porque quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, más allá de lo que yo pude leer en Isaías, que sus pensamientos son pensamientos de bien, dice su palabra, para cada uno de nosotros, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. En esta tarde queremos que usted tenga esperanza, porque el mundo está tan desesperanzado con tantas cosas que pasan. Queremos traerle una palabra de esperanza, que tome aliento su corazón, que su corazón se hinche de alegría, de que hay una esperanza, que hay un futuro glorioso que le espera, que hay más allá de que usted venga a una iglesia, es mucho más allá de eso. Cada uno de nosotros tenemos propósito en Dios. Cada uno de nosotros tenemos propósito en Dios y Dios va a hacer todo lo posible para que usted cumpla con ese propósito. Por eso es necesario que conozcamos al Hijo para poder llegar al Padre, porque el Hijo murió por cada uno de nosotros. Pero ¿quién dio al Hijo? El Padre. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que se le ofrece, el Hijo. Aleluya, en cada uno de nosotros. La vida del Hijo en cada uno de nosotros. Ahora nosotros cuando partimos de esta tierra ya no morimos, dormimos. Nosotros dormimos. Ya no, la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, porque ahora tenemos vida eterna en el Hijo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y mire lo que dice la palabra, ¿no? Dice así el Señor seguimos con el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32. Por título tiene este versículo, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y yo entiendo que el Señor en esta tarde nos está hablando de que Él es la verdad, y que Él hoy ha venido a presentarse delante de nosotros para traernos libertad, porque Él es la verdad, y es la única verdad que nos va a traer a nosotros una libertad sin condiciones. Amén. Porque dice que con amor eterno nos ha amado el Señor, sin condiciones nos ha amado. ¿Cuál es la condición? Valga la redundancia, lo que digo no es que me esté volviendo de lo que suelte, porque yo siento que Dios no tiene una condición para que nosotros lo amemos, porque Él es incondicional con nosotros. Amén. Y Él es amor, pero sí tenemos que darle la oportunidad de que Él entre, porque es como si yo fuera hasta su casa a cubrir alguna necesidad y golpeo a la puerta para cubrirle esa necesidad, ya sea lo que fuere que esté necesitando, pero usted no me abre la puerta, no puedo entrar para yo poder suplir su necesidad. Pero el Señor en esta tarde está golpeando su puerta y le está dando la posibilidad, la oportunidad, amén, de que usted abra esa puerta y el Señor pueda entrar a su vida, ¿sí? Y pueda saciar y suplir todas sus necesidades conformes a las riquezas en gloria de Dios. Sí. Amén. Porque Él es glorioso y Él va a darnos lo que necesitamos. Amén. Amén. Es una profecía que se cumplió a través del Señor Jesucristo, ¿no? En aquellos años cuando
estaban los profetas en la tierra, y el profeta en la tierra, está llamando a Gladys, el profeta Isaías, más allá de darnos en el capítulo 61 y declararnos a qué iba a venir el Hijo de Dios, pero también nos dice ahí en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido. En ese capítulo 9, después pasar al capítulo 61 y podemos ver que ese Señor, ese Hijo de Dios, que es el mismo Dios, ya dejó de ser un niño para traer tanta libertad a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y dice el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren todo lo que encierra poder haber concluido el Señor con ese plan de salvación, con ese plan divino, con ese plan eterno, donde nos dejó a su Hijo, que tuvo que venir en carne, tuvo que venir como una persona natural, pero engendrado a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y creció y se fortaleció, dice la palabra del Señor, y creció ¿dónde? En los asuntos del Padre. Y así es como nosotros empezamos a crecer en el camino del Señor, buscando de la palabra para poder ser fortalecidos, para poder caminar bajo esa sombra del Omnipotente, pero nosotros también estuvimos en esa posición que el Señor creo que nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, como decía recién la evangelista Patricia. Él llama, pero está en nosotros si le queremos atender o no atender. Amén. Eso está, se lo quiero leer bien. Aquí lo tenemos. Bueno, lo leemos, sí. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como decía la maestra Gladys, oír, no escucha, sino oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. O sea que la mesa la sirve el Señor. Amén. Él entra a nuestra casa, pero Él la sirve y nos sienta ahí para que estemos en el mismo nivel que Él. Y para estar en ese mismo nivel, solamente hay que hacerlo con fe. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero estamos aquí para que podamos agradarle al Señor a través de oír su palabra. La palabra oír es una acción. Usted puede escuchar, pero oír lo lleva a accionar en lo que oyó. El oír puede accionar a usted a que pueda obedecer la palabra de Dios, pero se hace en fe y por fe. Así que bueno, qué lindo que hemos desarrollado ya. Sí. Mire qué bonito lo que continúa de lo que estaba hablando nuestra pastora. Dice así, continúa así la palabra, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y muchas veces podemos llegar a preguntarnos al que venciere, ¿qué tengo que vencer? Los miedos, los pensamientos. Amén. Eso nos limita a nosotros a abrir esa puerta que tenemos que abrir, la puerta de la confianza. Abrir la puerta significa yo abro la puerta porque tengo confianza que lo que hay detrás de esa puerta a mí me va a habilitar a tiempos nuevos. A tiempos nuevos. No solo a mí, porque nosotros, la mayoría, tenemos familia. Y cuando digo familia, no solamente me refiero a aquellos que son padres. Me refiero a los que tienen hermanos, a los que tienen padres, a los que tienen tíos, a los que tienen abuelos, a los que tienen una familia, porque todos provenimos de algún lugar. Y eso se llama familia. Amén. Entonces, el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para vencer. Dice que Él nos ha llamado a vencer. ¿Y cómo podemos vencer todo eso? A través de la palabra. Abriéndole la puerta a Dios para que Él haga una habitación en nosotros. Y así poder vencer los temores, la falta de fe, de credibilidad. Porque hay mucha incredulidad. Amén. Pero Dios nos anima en esta tarde a que si vencemos todo eso que hay
dentro nuestro, en nuestra mente, Él nos va a dar un lugar donde nos sentemos, junto con Él y junto con Dios. Y Dios dice que su palabra, en él está el sí y el amén. Y también dice su palabra que Él no es hombre para mentir, que Él no nos va a mentir, y que tampoco es hijo de hombre para arrepentirse de la promesa que hoy le está dejando a cada uno de nosotros. Y también estaba leyendo acá: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. La bendición de la palabra de Dios. Qué importante que es la palabra de Dios que nos bendice. Y qué importante empezar a cambiar nuestra manera de hablar y empezar a bendecir. Con nuestra palabra, a bendecir, que significa bien decir. Bendecir significa hablar bien. Así como Dios habla bien de nosotros y nos bendice, lo lindo que es que nosotros podamos hablar bien y bendigamos al otro. Amén. No sé si quieres saludar a alguien más, porque el Tefi. El pastor Alberto Lucero se conectó y dice: amén, las bendigo, mujeres de Dios. Pastor Alberto, Dios le bendiga. Lo bendecimos, Saluda a la familia. Saluda a la pastora. Estaba la hermana Nancy también, Nancy Quirós, bendiciones. la maestra Liliana Fernández. Lili, Dios le bendiga. Amén, no figuran. No se Joana Ramos también la saludamos, la primera figura. Dios te bendiga, es la señora de Gustavo Vidolí. Saludamos a los hermanos, saludamos a los hijos también. Joana, te bendecimos. Belén Díaz también está viendo. Bendiciones, Belén, sí, Dios te bendiga. Creo que es la hija de la pastora Marte Gómez. Sí, del pastor Isaías. Belén. Bendecimos a Belén, Dios te bendiga. Es vecina mía. Sí, después de tantos años nos Sí, volvemos a ver. Te bendiga. La maestra Liliana dice: amén a la enseñanza impartida a través de las mujeres virtuosas. La bendiga. Amén, Muchas gracias, hija. Bendecimos, maestra. Brisa y Javi también se han conectado. Bendiciones, Bendiciones, hija, chicos. Javi. Dios los bendiga. Yo quería esta tarde dejarlo en libertad para que usted pueda entrar a la página, para que pueda hacer comentarios con respecto a la palabra que ha recibido en esta tarde de parte del Señor, pero que también deje sus inquietudes para que a través del Espíritu de Dios podamos nosotros responder todas aquellas dudas que ustedes tengan, poder evacuar las inquietudes que hayan en su corazón y en su mente. Amén. Ustedes tienen libertad para escribir y preguntar. La hermana Miriam Ascenso dice: buenas tardes, mujeres empoderadas. Dios las bendiga y derrame aún más de Él sobre sus vidas. Amén. Bendiciones, Miriam. Bueno, listo. En esta oportunidad no estamos en la página, estamos en mi perfil. La página se llama Ministerio Apostólico de Adoración Profética Generaciones Victoriosas. Bueno, ya damos gracias al Señor por este nuevo tiempo en ustedes, mujeres. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Vamos a dejar establecido el día miércoles en la tarde a las 18 horas vamos a estar conectados. Esperemos que se conecten. Amén. Y nos hagan compañía. Yo soy visita en esta oportunidad, no tengo nada que ver, pero bueno, estoy aquí para acompañarlas, para invitarlas, y sé que esto es el comienzo de algo muy grande que Dios va a establecer. Amén. Gloria a Pero Dios. se me ocurrió, pastora Vivi, podríamos ir presentando los ministerios en Amén. la casa, invitándolos. Qué bien, maestra. Menos mal que me dijo usted. Ella siempre piensa cómo irle pasando. La maestra Natalia Fernández también está. Dios te bendiga, Nahuel y Juanita. Junto a Nahuel y Juanita. Oh, qué lindo. Se me fue el. Bendiciones. Ahí está, hablando de ministerio, ahí Claro, tiene. tenemos muchos ministerios Claro. para ir presentándole a la... Bien. Buenas tardes, amadas de Dios, bendiciones, las bendecimos junto a Nahuel y Juanita.
Dios te bendiga, Nahuel, Juanita. Bendiciones, Nahuel. La maestra Meli Fernández también está. Meli, Dios te bendiga. Meli, que Dios te bendiga, pero ricamente que te bendiga, madre. Poderosamente. Y la pastora evangelista Eli y Marcelo, dice. Amén, Dios te bendiga. La profeta Eli, Eli. Eli, Marcelo, Dios te bendiga. también la vamos a invitar a un Amén, sí, porque somos todos uno en Cristo, claro. Amén. Somos todo un cuerpo. Qué lindo. Bueno, los bendecimos. Yo quiero bendecir las mujeres esforzadas y valientes. Gracias, no es que las invité así muy, a ver, como poniéndole un cuchillo en la panza. No, para nada. Pero les dije que bueno, que quien se animara quisiera programa. Así que qué bueno que podamos estar. Te bendecimos, Meli. Ahí está saludando. Bueno, chicas, no sé qué más. ¿Listo? Estamos Terminando el programa, ¿nadie más? Exactamente. Bien. Los bendigo, yo me despido. A cada uno de ustedes le doy la bendición que Dios tiene para nosotros, una bendición de bien, que haga derramar sobre ustedes el amor y el bien de Dios sobre cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar de aquel otro lado. Comparta este video, porque esto es una red social que necesitamos que se extienda la palabra de Dios. En lo poco o en lo mucho que haya podido entender, deje que la palabra siga corriendo. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Bueno, nos despedimos en esta tarde también. Espero que haya sido de bendición esta palabra y bueno, y los espero el miércoles. Y como decía la evangelista Patria, anímese a hacer comentarios, hacer preguntas, porque esa es la intención también del programa. Claro, nos bendecimos. La intención es que podamos crecer juntos. Amén. Y que podamos alcanzar aquello para lo que hemos sido llamados, la salvación de nuestras almas. Los bendigo y bueno, que Dios haga vida esta palabra en cada uno de ustedes y en nosotros también. Amén. Nos vemos el miércoles. Nos quedan 2 saluditos. De figura Patricia Portugal. Solo dice MA. Se Y le la quedó la otra palabra. profeta Andrea dice, bendiciones mujeres amadas, algo así decía, porque se me van. Mi esposo la Se ven hermosas, dice. Bendiciones, se ven hermosas. Mi esposo las saluda. Profeta Andrea, Dios los Hay bendiga. muchos ministerios en la casa para conocer y para que puedan escuchar lo que ellos también tienen para decir. Amén. Todos tenemos palabra de Dios en nuestro interior. Así es. Cerca de tu boca, dice la palabra, está la palabra. En tu corazón y Y en tu boca. Amén. Bien, muchas gracias por los saludos. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones.